y sea Dios glorificado en esta hora en que unidos nos acercamos a Él por la fe, nos acercamos a darle gloria al que la merece, al único que es digno, al Rey de Reyes y Señor de los señores, al que hizo todas las cosas y nos formó a cada uno de nosotros, el incomparable Dios, Jesucristo, que es el Rey de todo viviente. Por eso loores sean a su nombre en todo tiempo. Como decía el salmista, mejor que la vida, Señor, es tu misericordia. También lo decía el predicador, mejores son tus amores que el vino. Todo lo que viene de Dios es mejor. Por eso en Él no hay ninguna mancha, en Él no hay ninguna falta. Y Él quiere que los que nos acerquemos a Él, ofrezcamos a Él sacrificios espirituales agradables. Nuestra vida tiene que ser ese sacrificio espiritual agradable delante de nuestro Dios. Él quiere cada día perdonar todo el pecado del hombre. Solamente necesita acercarse confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Él quiere perdonar, Él quiere reconciliar, Él quiere que el hombre sea restaurado, que sea renovado con su poder. Por eso Él es el eterno Salvador, el Todopoderoso, el ungido de Dios, el que vino hace más o menos 2000 años aquí a esta tierra y volverá, lo ha prometido, para salvar a aquellos que viven para Él, que viven por Él, que cada momento están pensando en lo que Él dejó aquí escrito en su libro. Por eso felicito a cada uno de ustedes que se esmera por comprender, por aplicar lo que está aquí en este libro. No a conveniencia, no amañadamente, sino con esa disposición de que Dios le hable y corrija sus errores, sus faltas, y comencemos a vivir esa vida que viviremos en el cielo, aquí desde la tierra. No es posible pensar un día en vivir cerca de Dios y para siempre si desde ahora no comenzamos a aplicar los principios que Dios nos dejó en su palabra. El que quiera vivir con Dios tendrá que hacerlo a partir de este momento, en vida. Ya después no hay oportunidad, porque como se ha escrito, más vale perro vivo que león muerto. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy le damos muchas gracias a Dios por la vida que Él nos dispensa, que Él nos regala, para poder continuar creyéndole, diciéndole: Señor, tú eres quien merece toda adoración, Señor, quien merece, oh Dios del cielo, que nuestra vida, Señor, bendiga, que nuestra vida agradezca lo que tú has hecho, Señor. Tú compraste nuestra salvación, Señor, y te costó un gran precio, tu propia sangre, tu propia vida. Ahora, Señor, queremos darnos a aquel que murió por nosotros, para ya no vivir para nosotros mismos, sino para Él. Por eso, con todos aquellos que quieren vivir para Dios, es este tiempo en que adoramos, en que exaltamos, en que le damos la gloria a Dios, en que nos revisamos interiormente, internamente, y le decimos: Señor, necesitamos hacer conforme tu palabra, Señor. Necesitamos, oh Dios, obedecerte. Ya en edades pasadas, Señor, ha habido suficiente con la desobediencia de los hombres, Señor, que han altercado contra ti, que se han rebelado en contra de tus caminos. Señor, queremos ser gente distinta, Señor. Queremos ser gente de convicciones, Señor, no llevados de aquí para allá por opiniones de los hombres, Señor, sino totalmente entregados a oír tu voz, a seguir tu consejo. Señor, gracias.
sigue glorificándote, sigue produciendo esa santidad en medio de tu pueblo, Señor. Oh Dios, no nos interesa si nos destacan o no, si se burlan o no. No nos interesa, Señor, oh Dios, en lo mínimo que piensen ellos, si hacemos tu voluntad, Señor. Por eso, gracias por este nuevo tiempo. Gracias, Señor, porque cada día nuestra meta es agradarte, nuestra meta es honrarte, Señor. Nuestra meta es servirte, oh Dios. Si nos das, si no lo haces, si tenemos salud o no, Señor. Padre, en cualquier situación, sabemos que tú nos escogiste para hacer lo que tú quieres, Señor. A unos durante un periodo más largo en su vida, otros tendrán un periodo más corto, Señor. Pero te agradecemos porque nos permitas continuar, Señor. Oh Dios, queremos tu guía, Señor, y la estamos recibiendo y la estamos asimilando, Señor. Oh Dios, y no hay en nosotros protestas, Señor. Y no hay en nosotros, Señor, sino una actitud, oh Dios, de reconocer que tú eres el Dios sabio, que tú sabes lo que haces, Señor, oh Dios. Y por eso, ¿cómo dirá el barro a su hacedor? ¿Qué haces? Señor, lo que tú haces está bien. Gracias, gracias por seguir mostrándonos tu salvación, tus obras, tu poder, tu gran gloria, Señor, la cual seguimos creyendo que se aumenta en este último tiempo, Señor. Gracias. Esa gloria espiritual está en cada uno, Señor, de estos amados. En el nombre de Jesús, en su familia, Señor. Oh Dios, ya que será como en los días de Noé, Señor. Padre, pero queremos estar contigo, Señor. Queremos entrar, Señor. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Capacita cada día a tu pueblo y revístelo en estos los últimos tiempos, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, por estar derramando tu gracia, tu gloria sobre cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Y comenzamos este tiempo enfrente de la palabra de Dios. Ahora ahí, si tiene usted su manual, su texto de la Biblia, en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, en el capítulo número 2 y en el versículo número 10. Ahí voy a comenzar a leer en Ageo capítulo 2, el versículo número 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así este pueblo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. Qué bueno que esta palabra
venga y halle lugar en su corazón. Y usted y yo podamos meditar acerca de el poder de lo inmundo. El poder de lo inmundo. En esta sección que acabamos de leer, Ageo dirige varias preguntas a los sacerdotes. Este mensaje vino 3 meses después del comienzo de la obra. Recordemos, habían vuelto a su tierra después de un cautiverio y allí han comenzado a reedificar el templo caído, el templo de Salomón. Por supuesto, ya no con la majestad de este. Y el hebreo dice en el versículo 11, pedid una Torá. Sí, cuando les está diciendo ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Lo que les está diciendo en el original es pedid una Torá. En este caso era una decisión oral, una directiva, como lo establece el libro de Deuteronomio, para el caso que no hubiera instrucciones escritas. Aquí en Deuteronomio, en el capítulo número 17, en el versículo número 8, leemos Deuteronomio capítulo 17, el versículo número 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Miremos que habían formas, como hoy día. Oramos, vamos a la presencia de Dios, vemos a través de su palabra, pero aún así hay situaciones en que se nubla el pensamiento, se entorpece el pensamiento, y entonces se necesita un consejo espiritual, por supuesto, basado no en la razón únicamente, sino en la palabra de Dios. Entonces, allí ellos tenían que seguir esta directiva. Estas decisiones se daban como una interpretación basada en el material tradicional. Llegaban a significar un cuerpo de dirección técnica. Ageo hizo 2 preguntas. Si se llevaba en un lienzo carne santificada y se tocaba algo con él, ¿lo santificaría? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no, como leemos ahí en el versículo número 12. Dijeron no. La segunda pregunta fue: si alguien está inmundo por haber tocado un cuerpo muerto, toca alguna cosa, ¿la contamina? Los sacerdotes respondieron: inmunda será. El versículo número 13. El quid de la cuestión es que es mucho más fácil contaminarse que purificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted vaya aplicando esa palabra en su vida. Es mucho más fácil contaminarse que purificarse. Por eso es que una mala noticia usted la oye y corre el rumor. Pero la buena noticia no corre de la misma manera. Un mal ejemplo es seguido fácilmente por otros.
y por muchos a la vez. Mire, pero si fulano hace esto, si aquel pastor hizo esto, si aquella persona, y siguen el mal ejemplo. Pero el buen ejemplo, muy pocos quieren imitar. Entonces, la impureza es más contagiosa que la santidad. La impureza es más contagiosa que la santidad. Con razón Dios dice en su palabra: no estéis con el de ánimo airado, no sea que aprenda sus costumbres. Mire que la impureza es más contagiosa. Entonces, si usted vive constantemente con el chismoso, con el mentiroso, con el de temperamento colérico, aprende ello. Pero ¿cuántos están al lado de un servidor de Dios, una persona sencilla, humilde, y a veces no lo aprenden? Otra vez, la impureza es más contagiosa que la santidad. Es la suma del argumento que aquí estaban presentando. Lo que era ceremonialmente santo no podía santificar lo que tocara. Por el contrario, lo que era ceremonialmente inmundo infectaba no solo a la persona en contacto con ellos, sino también todo lo que tocara. Mire usted, por eso mucha gente a veces piensa que si se acerca a un pastor, que le coloque la mano en la cabeza, que ore por él y ya va a ser santo. No, tiene que buscar esa santidad, tiene que determinar en su corazón ser santo, ser puro, ser limpio, íntegro. Mire que eso no se da porque usted vaya a un seminario, a una conferencia, porque esté oyendo al más ungido por internet. No, es que usted tiene que decidirlo en su corazón. Pero en cambio, cuando usted ve cuántos mensajes está recibiendo por internet, y no estoy hablando mensajes de la palabra de Dios, o bueno, podría ser una herejía, otra clase de mensajes que no convienen. Oiga, ¿cuántos son contaminados? Y empieza la gente a decir: pero y esto, y si dijeron aquello, y por aquí. Mire que lo malo contamina. Voy a leer esa porción aquí de Números capítulo 19 para que usted vaya meditando profundamente en ello. Con razón dice la Escritura que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Leemos aquí en Números capítulo 19, el versículo número 11. Y no se quede solamente en la letra, ahí por encima, superficial, sino vamos a qué es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida. Sí, porque aquí hay una serie de leyes ceremoniales que no van con nuestro tiempo, con nosotros, eran para el pueblo de Israel. Lo que quedó para nosotros es la ley moral. Pero aún estas leyes ceremoniales nos hablan. Ejemplo: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. El inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Miremos, aquí leí un poco más acerca de ello. En aquel tiempo no se podía tocar allí cadáver, por supuesto. Inmediatamente quedaba convertido en una persona inmunda. Hoy día nosotros lo entendemos que espiritualmente es el pecado. No, pero ¿qué tiene de malo? Yo me voy a reunir allí con ellos, pero yo no voy a fumar, yo no voy a bailar. Pero con su corazón está diciendo: yo quisiera ser, yo quisiera estar ahí. Quisiera que fuera mi lugar. Entonces mire que ya no se trata de un funeral, no, se trata del pecado.
cómo contamina. También hablaba aquí, decía, al tercer día se purificará con aquella agua. Y por eso muchos hoy día se quedaron con esos viejos ritos. Y piensa que el agua bendita los va a bendecir, el agua bendita los va a santificar. Pero esto era apenas un remedio, como un modelo, un ejemplo de cómo la sangre de Cristo iba a limpiar nuestro pecado, de cómo a través del lavamiento del agua de la palabra de Dios íbamos a seguir buscando esa armonía con Dios, la santificación, el andar por ese camino de la perfección. Así que ninguno debe creer que porque le vendieron agua bendita es que ahora es bendito o que ahora es santo. No, toda el agua es bendita, que es un elemento hecho por Dios. Pero ahora Dios nos está hablando desde nuestra santidad personal. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿O pensamos que solo con bañarnos con alguna esencia lo vamos a conseguir? No, no hay tal. Por eso esto era apenas una sombra de lo que habría de venir. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Mire que en el tiempo de los judíos había gente que pensaba que por estar construyendo el templo, ya con eso quedaban santos. Y aquí Dios les dice, no, al contrario, si ustedes no se han arrepentido, aún la obra que estén haciendo es inmunda delante de mis ojos. ¿Cómo esto va derribando tantos argumentos en las personas que piensan que porque hicieron una buena obra ya Dios tiene que abrirles el cielo de par en par, cuando Dios está diciendo, ni siquiera esa limosna que diste la acepto por tu vida? ¿Cómo está tu vida? De ahí que, repito, la suma de este argumento era lo que ceremonialmente estaba santo no podía santificar lo que tocara, pero por el contrario, lo que ceremonialmente estaba inmundo afectaría a la persona y todo lo que tocara. Ahora volvemos allí a Ageo capítulo número 2, en el versículo número 14, porque aquí Ageo hace su explicación. Dice Ageo 2:14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿A quién se está refiriendo cuando dice este pueblo? Bueno, se refiere a los judíos. Y todo lo que aquí ofrecen señala específicamente el altar que habían ellos erigido, levantado. El pueblo creía que con el ritual que practicaban allá en ese altar que habían restaurado, cancelaría su anterior negligencia. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente así, creyendo que porque rezó un Padre Nuestro, una Ave María, ya con eso tú. Y siguen robando y siguen mintiendo y siguen los malos pensamientos. Por eso aquí Ageo pasó a demostrarles, no es así. Más bien, sus actividades anteriores los habían contaminado hasta el punto de que ni aún sus ofrendas eran aceptas ante Dios. Sus ofrendas eran inmundas. Oiga, qué tremendo es esto. Porque aquí se caen muchos velos, muchas vendas. ¿Cómo así? Pero es que yo he mandado el diezmo, yo he mandado las ofrendas con mi mamá allá al templo para el pastor. Pero si su vida no es santa, usted ni por diezmo ni por ofrendas se va a salvar. Entonces, veamos. Hay mucha gente que quiere ser muy estricta en algunos temas, pero su vida no es íntegra a los ojos de Dios. Allá no vamos a poder llegar a justificar nada. Decirle, Señor, pero yo daba mis diezmos, pero yo asistía. Mire, no, Dios está permitiendo este tiempo para que nos revisemos cada quien. ¿Sí? Mire lo fácil que es adquirir la contaminación. Hoy lo estamos viendo en este episodio de esta pandemia. Qué fácil es. La gente sale a la calle sin nada que tenga que hacer y mire, adquiere el COVID.
Los jóvenes salen a la calle, dicen, no, a nosotros no nos da nada de ese COVID, pero lo llevan a sus padres, a sus abuelos allí ancianos a la casa, los que han estado encerraditos ahí guardados. Mire, los jóvenes les llevan allí el COVID a su casa. Y todo esto nos habla espiritualmente. Es fácil adquirir la contaminación, pero no es fácil ser purificado. Mire usted. Entonces, por eso la Escritura habla: si el justo dejare de ser justo, será condenado, recibirá la ira de Dios. Pero si el impío dejare de hacer impiedad, dejase sus malos caminos, comenzase a hacer sendas rectas, Dios perdonará sus antiguos pecados. Esto es algo muy sencillo de entender. No podemos aquí complicarnos en ello, pero por lo general el ser humano se justifica y empieza a colocar excusas. Pero aquí está la lección de la respuesta de los profetas. Fácil es adquirir la contaminación. Entonces viene el uno y le dice al otro: tranquilo, mira que es solo una. Es solo una vez. Mire, esta vez te la voy a dar gratis. Y ahí comenzó la contaminación. Pero ¿cuántas veces le dicen a la persona: a ver, ¿has leído la Escritura? ¿Leído? ¿Para qué? ¿Has orado? ¿Se te olvidó ayunar? ¿Yo ayunar? No, yo no lo necesito. Mire, los hombres no han de pensar que un mero cambio de dirección los librará de las consecuencias de sus fallas anteriores. Sí, hay mucha gente que hace una oracioncita y piensa que ya eso le borró todo lo que pasó atrás. No, mi amado, el pecado puede ser perdonado, pero a veces sus consecuencias siguen siendo un obstáculo. Mire, yo recuerdo una familiar de este servidor. Ella se entregó a Cristo Jesús, pero antes de esa entrega, antes de esa conversión, había despilfarrado mucho. No era una buena administradora. Gastaba hasta en lo que quería, lo que no necesitaba, en fin. Vino a Cristo Jesús y comenzó todo un proceso. Ya ahora le hacía falta, escaseaba, porque Dios comenzó a disciplinar. Y ella tenía unas consecuencias de atrás que comenzaron, por supuesto, a molestarle. Y entonces veía que nada le alcanzaba. Mire. Y entonces, hasta que fue entendiendo: Señor, hay unas fallas anteriores que tengo que no solo pedirte perdón, sino que aquí es donde viene y es necesaria la exhortación de la paciencia. Cuando venimos a Cristo, Él nos perdona. Pero vamos a ver, tal vez tengamos un proceso que enfrentar y vamos a tener que ser muy pacientes. Eso les pasaba en días del profeta Ageo. Estaban construyendo allí el templo, pero decían: Señor, pero no nos estás dando provisión, pero no tenemos cosechas. ¿Cómo piensas que vamos a hacer esto? Tenían que ser pacientes, porque ahora a través de su profeta Dios le estaba diciendo al pueblo: mira, ustedes están cargando con una serie de fallas anteriores. Lo mejor es que sigan sirviendo a Dios aún así. Tendrían que trabajar con las dificultades que les habían creado sus propios pecados. Por eso no en vano dice la Escritura: la paga del pecado tiene una consecuencia, es muerte. Entonces tenían allí que seguir trabajando, construyendo el templo, aún con dificultades. Pero no era porque Dios no quería bendecirlos, no, Dios sí quería bendecirlos, pero ellos llevaban sus propias cosas en contra a causa de sus pecados. Si el contacto con una cosa santa tiene solo un leve efecto, pero el contacto con una cosa inmunda tiene un efecto mucho mayor, entonces sus intentos de construir el templo deben haber tenido mucha menos buena influencia sobre sus condiciones que la mala influencia de
toda su pasada devoción a sí mismo y a sus trabajos seculares. Entonces es el momento para que usted recapacite. ¿Cuántas veces una persona ora, ayuna, busca de Dios, pero en un momento de ira destruye todo lo que hizo? Habló mal, blasfemó, maldijo. Es el momento de trabajar en ese carácter. Es el momento de decir: Señor, aquí no nos podemos excusar en que dimos, en que hicimos, Señor, y sigue sobre nosotros esa mala influencia de que hemos sido egoístas, de que nos han alcanzado todos estos hechos en nuestra vida. Presentados así los principios del gobierno de Dios aplicados al pueblo, entonces Ageo procede a ilustrar el punto. Llama la atención a los 17 años transcurridos desde que habían vuelto de Babilonia. Y ahora les dice: mire, y quiero mostrarles que de dónde han venido esas pobres cosechas que ustedes tienen. Dios ha herido sus sembrados de tizón y de añublo. Lea conmigo el versículo 17, Ageo 2:17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Dios había herido sus economías. Tizón y añublo, dos plagas que Moisés había predicho como castigo de la desobediencia. Aquí lo tenemos en Deuteronomio, capítulo 28, el versículo número 22. Deuteronomio capítulo 28, versículo 22. Son cosas que a veces el ser humano no se pregunta. Mire, Señor, ¿y por qué destruye la obra de nuestras manos? Bueno, porque ni aún así se convierten a mí, dice Jehová. Leamos Deuteronomio 28, versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Mire cuánta gente está pereciendo en este tiempo, con el respeto de sus familias. Pero ¿usted cree que alguien se vuelve a Dios? ¿Se convierte al Señor? Doy gracias a Dios por los que lo han hecho. Pero aquí este pueblo, mire, decían: no, vamos a dejar de trabajar en el templo porque no tenemos cosechas. Mire todas estas plagas. Pero ellos no reaccionaban, sino más bien culpaban a Dios. Dios, nada que nos responde, debe ser que estás todavía disgustado con nosotros. Pero no reconocían ellos sus propios pecados, que esto venía por castigo de su desobediencia. También el granizo había destruido las viñas. Bendito sea el Señor. Pareciera un camino sin salida. Desde el momento en que el pueblo había comenzado la reconstrucción, el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, ahí en el versículo 18, no había aún señales naturales de que la situación hubiera de cambiar. Esto probablemente deba interpretarse como resultado de los restos de inmundicia que quedaban, como lo indicaban las respuestas de los sacerdotes. Mire, cuando usted entra en un ciclo y parece que no sale de ahí, parece que nada sucede, que nada cambia eso, es momento de revisarse. Pueden quedar restos de inmundicia, restos de impureza, de inmoralidad, de pecado. Ahora, sin embargo, Dios ha dispuesto cambiar las circunstancias. Mire, cuando Dios nos habla y somos sensibles, le decimos: sí, Señor, la culpa no es tuya, Señor, nuestro es el pecado.
nuestra es la desobediencia. Y entonces Dios es el único que puede cambiar las circunstancias. Algunos piensan que es la vacuna. ¿No ha visto usted cuando se aplica a usted una vacuna o le aplican una vacuna, cuántas cosas secundarias vienen sobre su vida? Mire, así que eso podría acabar con otros que estén débiles en otras áreas. Pero lo que Dios hace, lo hace perfecto, lo hace bien. Él sana todas las dolencias. Mire, ¿qué prefiere usted? ¿Una vacuna que sea contraproducente, dañe otros órganos de su cuerpo, produzca otros males en usted, o venir a Cristo para que Él mismo le sane enseguida? Él es el que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, pero necesitamos hablar con Él. Yo recuerdo alguna vez diciéndole a un joven que había conocido de Cristo en la cárcel, porque estando prestando el servicio militar había acabado con la vida como de uno o dos allá, de sus comandantes, y cayó preso. Pero estando en la prisión, Dios le habló y se arrepintió, y Dios cambió el corazón de este hombre. Y de repente lo veo entrando por la puerta de la congregación. Le digo: Julanito, ¿y qué hace usted acá? Dice: Dios es muy bueno, me han dado una libertad condicional. Le dije: pero esto es imposible, porque a usted ni lo han juzgado ni nada, y lo que hizo usted demandaría que usted estuviera todavía allá interno. Solo es un milagro del Señor, pero vas a cuidar ese milagro. ¿Cómo? Con un corazón sumiso, obediente, arrepentido a Dios. No sea que te venga algo peor. Este joven no hizo caso. Este joven fue y embarazó a una muchacha, y más pronto que tarde lo requirieron y volvió a la cárcel. Se quedó allá un buen tiempo y me llamó alguna vez. Digo: pastor, aquí estoy de nuevo en la cárcel. Pero si aún desde ese lugar inclinas tu corazón a Dios, te humilles, Él tiene poder para cambiar las circunstancias. Mire que todo lo tenemos a disposición. No está tan lejos, no tiene que ir hasta quién sabe qué país del mundo lejano, ahora en medio de esta pandemia, para buscar una solución. La solución está cerca. Se llama pedirle perdón y decirle a Jesucristo que le lave con su sangre, y que desde este momento usted no quiere seguir pecando, que le preste, que le regale de su naturaleza, de esa naturaleza divina, para que usted no siga cometiendo esos graves errores. Y aquel muchacho oyó la voz de Dios, oyó el consejo, inmediatamente recapacitó. Estando en la cárcel, le dictaron la sentencia: muchos años encerrado, más de 30 años tendría que estar ahí encerrado. Solamente duró un par de años y lo vi de nuevo afuera. Gracias a Dios te humillaste y Dios cambió esa situación. ¿Qué hubiera sido si no lo haces? Digo: pastor, si yo no me arrepiento de veras, si no me humillo delante de Dios, allá tendría que pasar 30 años y no sé si saldría de allá. Pero me humillé delante del Señor. Le dije: Señor, yo voy a cambiar, Señor. Y efectivamente pudo él rehacer su vida, formar un hogar. Que las condiciones, bueno, hay muchas cosas que las personas tienen que hablar con Dios y mirar. Él ha perdonado el pecado, pero cuántas cosas siguen ahí siendo un estorbo en su camino. Pero oiga bien, aquí, sin embargo, Dios ha dispuesto a cambiar todo, y leemos ahí: pero ahora, fijaos bien, desde hoy, 24 del mes, el 24 de Quisleu, que corresponde al principio de nuestro diciembre, cuando se termina la fundación del templo del Señor. Quiere decir que ellos siguieron trabajando
siguieron con lo poco que tenían, siguieron haciendo lo que tenían que hacer delante de Dios. Y Dios les dice: y desde hoy en adelante yo os bendeciré. Qué bonito, qué glorioso. Fijaos bien, os hago esta promesa ahora, antes que hayáis comenzado siquiera a construir la estructura del templo, antes que hayáis cosechado vuestro trigo, y antes que las vides y las higueras y los granados y los olivos hayan producido su próxima cosecha. Desde este día os bendeciré. De ustedes y de mí depende desde qué momento queremos que Dios nos bendiga. Desde el momento que le decimos: Señor, no más pensamientos vanos, no más fantasías, no más mentiras, no más engaño, no más apariencia, no más hipocresía. Señor, ayúdame a ser una persona santa delante de ti, apartado para ti, Señor. Desde este día os bendeciré. Bendito sea el Señor. Tan diferente que es a las propuestas de los hombres, a lo que proponen muchos predicadores. Si usted trae una siembra, si usted da dinero, desde hoy Dios lo va a bendecir. Pero Dios no dice eso. Dios dice es: si desde hoy inclinas tu corazón y comienzas a corregir tu proceder y comienzas a andar conmigo en obediencia, desde hoy te bendeciré. Padre, gracias porque nos concedas predicar tu palabra, este evangelio de buenas noticias. Cuando el hombre se halla sin salida, Señor, cuando el hombre, oh Dios, se encuentra en una encrucijada, tú dices: quiero que se fijen bien, yo puedo cambiar las circunstancias. Y quedamos sorprendidos, Señor, porque efectivamente a veces nuestros pecados nos han nublado la vista, la visión, y no vemos ahora qué hacer. Pero cuando venimos a ti, tú nos quitas la venda, la ceguera, y nos permites oír tu voz y saber que esta es la verdad, que no es el ateísmo, que no es el relativismo, que no es el humanismo, que hay un Dios en los cielos que gobierna absolutamente todas las cosas, hasta los más pequeños detalles en la vida del hombre. Y Él está llamando a cuentas. Sí, muchos no se convertirán, pero que no sea usted de ese grupo, que no sea usted de los cristianos a medias, no, que no sea usted de ese conjunto, que usted sea de los redimidos de Dios, que le dicen: Señor, yo quiero que tú me bendigas cada día. Y no le voy a creer al que me dice 10 pasos para recibir la bendición de Dios. Primero dé una ofrenda. No. Señor, yo voy a creer esa tu palabra. Tú quieres es que yo entre en un pacto de obediencia contigo, Señor. Que tú vas a pasar revista cada mañana de mis pensamientos, de mis palabras, intenciones, actitudes, obras, Señor. Y aún así, yo sé que no es por lo que yo haga que tú me bendecirás, porque tú lo has dicho. Mire, aún no han construido todo, aún no han hecho todo lo que les pedí, pero por cuanto dispusieron su corazón, los bendeciré. Señor, gracias por esto, porque todo nos lo das de gracia. Claro, tenemos que hacer nuestra parte, Señor, oh Dios. Tenemos que ver, Señor, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, Señor. Habrá cosas a las cuales tengo que decirle no y mantenerme en ello. De eso se trata el autodominio, el autocontrol. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros compatriotas. Ayuda, Señor, a nuestras autoridades. Ayúdales a buscar el camino de tu sabiduría, oh Dios. Porque lo demás, Señor, no aprovecha, oh Dios. Por eso, gracias te damos. Ayúdanos a cada uno de los que nos convertimos a ti a ser un ejemplo para el resto, a ser un ejemplo para los demás, Señor. En medio
antes o después de la pandemia. Sí, porque antes de la pandemia veníamos buscando también el rostro del Señor. Y así lo haremos después de la pandemia. Porque seguramente la gloria después de la pandemia será mayor que la que antes de la pandemia. Porque usted venía con ese corazón, con esa disposición. Y ahora se ha unido, sí, a este tiempo. Aún durante esta pandemia está usted aprovechando, está usted sacando el mejor partido. Seguramente que conforme decía Ageo ahí en el capítulo 1, la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, gracias te damos, Señor, por seguir bendiciendo nuestras vidas, por seguir bendiciendo a tu pueblo, por seguir bendiciendo a cada uno de los que quiere convertirse. Por eso no le puedo dejar sin antes guiarle en esa oración de arrepentimiento. Si usted quiere esa conversión, quiere que Dios le convierta en una nueva persona, quiere que Dios circuncide su corazón, le renueve y que comience a darle esa gracia, esa ayuda para cortar de raíz con el pecado. Repita conmigo y dígale: Padre Celestial, tú que eres grande y poderoso, puedes perdonarme, puedes libertarme y asimismo puedes hacer de mí una persona de bien, una persona santa, un individuo con esos principios de tu reino. Gracias, me entrego a ti y yo sé que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, habrá algunas cosas que tengo que ser paciente, Señor, porque tendré que lidiar con ellas. Pero mientras tanto, quiero servir, quiero ayudar, quiero bendecir en tu obra a las personas que tú has creado. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, soy salvo. Recibo a mi Señor y a mi Salvador, a Cristo Jesús, en mi corazón. Voy a orar por cada uno de ustedes en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por comenzar desde esta hora a bendecir ese matrimonio, ese hogar, esa familia, Señor. En el nombre de Jesús, esa economía, Señor, de todo aquel que se vuelve a ti de todo su corazón. Gracias, Señor. Aún desde antes que haya hecho algo, desde antes que pueda pensar en volver a congregarse, a comenzar a aprender a orar, a leer, a estudiar la palabra de Dios, tú ya le has bendecido. Ese eres tú, Señor. Esos son tus planes, esos son tus pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Gracias, porque tu presencia es lo que hace la diferencia, es lo más grande, es lo más grato de nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia. Sigue guardando, sigue cuidando, sigue, Señor, oh Dios, manifestando tu gloria sobre cada uno de ellos, sobre Janet Moreno, sobre Jenny Fajardo, sobre Paola Otero, sobre Yadira Alexandra, sobre Alcira Peña. Bendice allí a Yaren Juliana Mariño, a Oscar Camilo Ramírez, a Carlos Ciprián, cada uno de ellos con sus familias, a estas familias pastorales, Señor, oh Dios. Acrecéntale, Señor, a Gloria Niño, a Adriana Arévalo, a Alejandra Benítez, a Amparo Rodríguez, a Rosana Rincón, a Alexander Otálora, a Mafe Ortiz, a Daniel Pérez, a Tatiana Bustos. Señor, gracias. Sigue trayendo sanidad, sigue trayendo restauración, Señor. Gracias. Aún tú sabes si hay necesidad ahí en la economía. Tú sabes cómo restaurarlo todo. Señor, gracias por traer esas santas ideas a su vida, Señor. Por Nora Muñoz, Juan Carlos Hernández, Emil Cerrueda, Eberto Castaño, gracias te doy por cómo les has restaurado. Les sigues bendiciendo, Señor. Así está escrito: con toda bendición sé bendecido. Marcelita Forero, Nora Navarrete, familia Bustos Arévalo, familia Guerrero Ortiz, Miguel Rodríguez, Yudia Mezquita, Ascensión Ariza, Pablo Matallán, allí el Centro Misionero Bethesda de Muso,
que está ahí sobre la roca, bendito sea el Señor. Henry Marroquín, Eduardo Jaramillo. Bueno, estos son los nombres de algunos que estuvieron aquí también siguiendo esta transmisión. Otros nombres se nos quedan sin leer, pedimos disculpas, perdónenos, pero les amamos a cada uno de ustedes. A veces nos pregunta, pastor, ¿y por qué no me leyeron si yo estaba ahí siguiendo? Bueno, porque a veces o bien no nos escriben ahí en el chat, o falla por un segundo ahí internet y no alcanzamos a ver su nombre ahí que estuvo usted. Pero bueno, Dios es el que le recompensa, el que le bendice. Nos sentimos bendecidos también de tenerles a ustedes hoy aquí en esta transmisión en vivo desde Chiquinquirá, Boyacá, hoy donde nuestras autoridades han emitido también que estamos en toque de queda. Antes estábamos solamente el domingo y en la noche después de las 7 de la noche. Ahora parece que estamos sábados, domingos y a partir de las 6 de la tarde en toque de queda. Bueno, nosotros venimos aquí, estamos compartiéndoles a ustedes el testimonio de fe de Dios y regresamos a nuestras casas. No es que por ser pastor me pueda poner por ahí a caminar por la ciudad, porque no, yo regreso también, mi equipo también, los hermanos que están aquí en producción regresan a sus casas y están allí también mientras tanto. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por cada momento de bendición. Derrama tu gloria, Señor, oh Dios, esa gloria espiritual en cada vida, Señor. Y antes que pensar en lo material, que es apenas una añadidura, te decimos, Señor, bienvenida a tu presencia. Queremos ser sensibles cada día a que tú estás aquí, inminente, con nosotros. Gracias. Muévete, oh Dios. Esta tarde, 4 de la tarde, está esa transmisión en vivo. Bendiciones, pueblo de Dios. Dios les guarde. Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros.